Motores de inducción síncronos y asíncronos, por Sebastián Orozco. Un motor es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en mecánica haciéndolo por campos magnéticos. El primer motor de inducción magnética fue desarrollado por Nikola Tesla en 1888. Vamos a comprender el funcionamiento de los motores de inducción magnética. Lo primero, hay que comprender el principio del electromagnetismo, que dice: un conductor que aporta corriente generará un campo magnético alrededor de él. Y también dice que un conductor que aporta corriente en presencia de un campo magnético ejercerá fuerza sobre él. Para obtener un campo magnético giratorio, las bobinas trifásicas deben estar desfasadas entre sí 120 grados en el espacio. En los motores de inducción magnética trifásicos, el campo magnético giratorio se emplea en una de las principales partes de estos motores, que se llama estator, el cual consiste en unas bobinas trifásicas desfasadas entre sí 120 grados en el espacio. En este otro ejemplo está un tipo de bobinas de manera circular con 60 grados de separación entre cada electroimán, debido a que son tres pares de polos, las cuales al aplicarles una corriente de forma alternativa se conseguirá como resultado un campo que seguirá el flujo de la corriente, en el cual observamos que las tres fases que entran de corriente alterna, la fase que contiene más corriente es la que se verá más atraída por el campo magnético, lo cual hace que gire el rotor constantemente. Cada fase produce un campo magnético pulsante independiente de las restantes, pero al sumar el efecto de las tres fases, las resultantes es un campo magnético giratorio. Este movimiento rotatorio tiene una velocidad, la cual se le llama velocidad síncrona, y la cual se obtiene con la siguiente fórmula. Pero no siempre un motor de corriente alterna girará en el mismo sentido. Se podría realizar el cambio de giro de un motor trifásico invirtiendo sus dos fases. Una de las dos fases se modifica en el orden de cada una de las fases en que llegan a su máximo positivo. De la izquierda llega en el orden U, V, W. El de la derecha en el orden U, W, V, en alcanzar el máximo positivo. Por ello el motor cambia de sentido. Un motor asíncrono es donde el rotor sigue el camino del campo magnético giratorio, pero no logra alcanzar la velocidad de este, es decir, que el rotor se mueve más lento que el campo magnético. Estator y rotor. Estator es una parte fija de una máquina rotativa, la cual alberga una parte móvil. El rotor se compone de bobinas que son alimentadas por retenciones básicas. Rotor es la parte que gira en una máquina eléctrica generalmente montada un eje. Dentro de los motores asíncronos existen dos tipos de rotores, el tipo jaula de ardilla y el tipo de rotor embobinado. El funcionamiento de un motor asíncrono. Un motor asíncrono funciona por el principio de operación de un campo magnético giratorio. Al tener un campo rotatorio, el rotor es empujado y atraído por los polos cambiantes del estator, es decir, que el estator induce una fuerza electromagnética al rotor para producir una torsión que mueve el rotor. Cálculo de variables. Para calcular la velocidad de rotación del campo magnético es necesario utilizar la siguiente fórmula, donde la velocidad de sincronismo es igual a 120 por F, que es la frecuencia del sistema medida en Hz, sobre P. Este es el número de polos de la máquina. Asimismo, para calcular el voltaje inducido en una barra determinada por el rotor, se utiliza la siguiente fórmula, donde el voltaje inducido es igual a V, que es la velocidad de la barra, por B,
el vector de densidad del campo magnético por L, longitud del conductor del campo magnético. Ventaja